causas del movimiento. Entonces comenzamos. Vamos a comenzar hablando de la vamos a poner así, primera ley de Newton. Recordará usted que el padre de la mecánica dijimos que era Isaac Newton. Muy bien, la primera ley de Newton va a ser una antesala a descubrir las causas del movimiento. La primera ley de Newton va a decir que todo objeto se encuentra en reposo o que se encuentre en movimiento todo objeto que esté en reposo, que se esté moviendo, pero que lo haga con velocidad constante, va a mantener esa condición a menos que haya una fuerza externa neta que obligue a cambiar su estado natural. En otras palabras, si un objeto está en reposo, él va a seguir en reposo a menos que haya una fuerza externa que lo obliga a comenzar a moverse. O al revés, si un objeto se encuentra en movimiento, como la Tierra, por ejemplo, va a mantener esa condición a menos que exista una fuerza externa que lo obligue o a acelerar o a detenerse. Esta ley también se conoce como ley de inercia. ¿Qué es la inercia? Nosotros en dinámica, vamos a calcular la inercia de los objetos. Es un concepto físico, es un momento que tiene que ver con la masa. Y por ejemplo, en dinámica, sí, en dinámica o en estática. En dinámica me parece que usted la va a ver y va a calcular ese momento de inercia. Es una de las áreas de competencia muy específica de la ingeniería civil, por ejemplo. ¿Qué vamos a entender nosotros por inercia acá en física? Vamos a decir que la inercia es una propiedad que tienen los objetos por el simple hecho de tener una masa. Y esa propiedad consiste en oponerse o resistirse a que se modifique su estado natural de movimiento. Así lo vamos a poner. Es la oposición o resistencia que tienen los objetos a que se modifique el estado natural de movimiento. Por ejemplo, nosotros lo que mencionamos, esa es una situación bien particular que nos puede ocurrir o que a alguno ya le ocurrió. Usted está de repente sentado
en un vehículo, digamos, si es un pickup, en la parte de atrás de un pickup, y el del pickup o el del vehículo arranca el vehículo, arranca el motor, pero usted no se da cuenta, el vehículo es suave quizás, y de repente acelera. ¿Qué le ocurre a usted si usted no está atento a ese cambio de estado de movimiento? Usted tiende a caerse, ¿no es cierto? Tiende a caerse hacia atrás del vehículo cuando el vehículo va hacia adelante. O si el vehículo va a retroceder, pues usted tiende a irse hacia adelante. Esa es una oposición que usted está presentando a que se modifique su estado de reposo, porque usted estaba en reposo. Y al revés, si usted va en un vehículo con una rapidez y de repente el vehículo intenta detenerse, frena bruscamente y usted no está atento a eso, usted va a tender a seguir hacia adelante. Usted va a tender a caerse, digamos, o a salir volando dependiendo si el freno es tan brusco. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Exactamente lo mismo. Usted va en movimiento y está tendiendo, o a ver, ve en movimiento y el objeto del vehículo tiende a detenerse, pero usted se resiste a detenerse con el vehículo. Es decir, en un principio usted se resistió o presentó una oposición a que el vehículo se moviera y la oposición es a que el vehículo se detenga junto con usted. O el último de los casos, también el movimiento circular, usted viene de la capital hacia Sonsonate y a la altura del Poliedro hay una trayectoria circular bastante pronunciada para tomar la carretera hacia Sonsonate. Entonces en esa curva bastante pronunciada, si usted no está listo también, el vehículo toma la curva hacia la derecha y usted tiende a irse hacia la izquierda, a menos que se tome con fuerza pues del vehículo, de alguna parte del vehículo. Eso es entonces también por lo mismo, porque usted se está oponiendo a moverse hacia la derecha con el vehículo porque usted venía recto. Entonces, esa es una propiedad o esa es la inercia. Por eso es que nosotros decimos, no, hombre, es que por inercia hice eso, ¿verdad? Como quien dice, por impulso, por algo natural. ¿Verdad? La inercia entonces es una propiedad que tienen los cuerpos de oponerse a que se modifique su estado de reposo o de movimiento. Veamos la segunda ley de Newton. Muy bien. La segunda ley de Newton va a especificar cuál es la razón por la que ocurre lo que mencionábamos en la primera ley de Newton. Dice la segunda ley de Newton que la aceleración de un objeto directamente proporcional a la fuerza que la genera, inversamente proporcional a su masa. Es decir, que usted aplica una fuerza sobre un objeto, la aceleración de ese objeto va a ser directamente proporcional a la fuerza neta o a la fuerza aplicada y va a ser inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso? Significa que entre mayor sea la fuerza,
también mayor va a ser la aceleración que se va a generar. O entre menor sea la fuerza, menor va a ser la aceleración. Eso significa que sea directamente proporcional. Que sea inversamente proporcional, ¿qué significa? Significa que para una fuerza específica que se aplica sobre un objeto, entre más grande sea la masa de ese objeto, menor va a ser la aceleración. Y entre más pequeña sea la masa, más grande va a ser la aceleración. Entonces, la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Muy bien, ¿cómo describo eso matemáticamente? Que es realmente lo que nosotros vamos a utilizar. Eso nosotros lo escribimos así. Vamos a decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada y que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y por lo tanto vamos a decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza por 1 entre la masa. Y recordará usted que eso nosotros lo sustituíamos por una constante. En el análisis dimensional dijimos que era K, fuerza entre masa. Pues la novedad es que experimentalmente la constante se obtiene que es 1. De manera que la segunda ley de Newton de forma matemática se puede escribir de la siguiente manera. Si yo paso a multiplicar la masa al otro lado, quedaría despejada la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Y ese es el enunciado de la segunda ley de Newton. Vamos a suponer que en general usted tiene un objeto de masa m en el que hay una fuerza 1, hay una fuerza 2, hay una fuerza 3, etcétera. Vamos a decir entonces que para el caso de que una partícula esté sometida a varias fuerzas, entonces la segunda ley de Newton se describiría para una partícula, sería así, y para un conjunto de partículas vamos a decir que la sumatoria de fuerzas desde la primera fuerza hasta la enésima fuerza, llamada fuerza neta, es igual a masa por la aceleración. Mire, y ahí está. Si quieres, copia esto y pasamos a la siguiente lámina.
Bien, voy a revisar si alguien está grabando porque no. Si alguien lo hizo. Bien. Veamos algo sobre la segunda ley de Newton. Vamos a hablar del concepto de fuerza. Si me pidieran que definiera qué es una fuerza, pues tendría que decir que, de acuerdo a las leyes de Newton, sería aquella acción externa que provoca un cambio en el estado natural de movimiento de los objetos. Básicamente, digamos, la parte contraria a lo que dijimos en la primera ley. Hay varios tipos de fuerza. La primera le vamos a llamar fuerza mecánica. La fuerza mecánica o las fuerzas mecánicas son aquellas que requieren un contacto con el objeto al cual se le está aplicando la fuerza. Por ejemplo, se tiene un objeto y quiere alterar el estado de movimiento y le pone una cuerda, un cable y le aplica una fuerza. Mire, esa es una fuerza mecánica. O hay un objeto o varios objetos que usted quiere moverlos o quiere desacelerarlos, podría ser, y les aplica una fuerza. Siempre se requiere contacto, pero hay otras fuerzas que no requieren contacto y se llaman fuerzas de campo. Y hay varios tipos, por lo menos para nosotros. Vamos a hablar de fuerzas de campo gravitatorio, fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. Nosotros acá solo veremos la de campos gravitatorios. ¿Qué significa acá? Usted tiene un objeto de masa m en el campo gravitatorio, por ejemplo, de nuestro planeta. ¿Qué siente ese objeto al ser suspendido en nuestro planeta, en alguna parte de nuestro planeta? Él siente una fuerza. Es una fuerza hacia abajo. Siente que la Tierra lo atrae hacia su centro. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esa fuerza sería masa por aceleración. Pero nosotros esta aceleración ya la conocemos. Para nosotros esta aceleración es la aceleración de la gravedad que ya abordamos en el movimiento vertical y le llamamos G. G es la aceleración de la gravedad y a esa fuerza le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner W. Así que a partir de hoy
ese W va a ser el peso de los objetos y se lo vamos a agregar a todos nuestros sistemas como parte de una fuerza externa. Es la fuerza con la que el planeta los atrae hacia su centro y por supuesto va a tener diferente valor en otros lugares del espacio. En la Luna, por ejemplo, es más pequeña esa aceleración, más o menos en la sexta parte. Entonces, este es el primer concepto que nosotros vamos a revisar, el peso. Entonces vamos a abordar o vamos a tener ya claro cuál es la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de material, la cantidad de sustancia. Eso multiplicado por la gravedad nos da el peso. El peso de un objeto entonces es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Fuerzas eléctricas, esas no las abordo acá, pero vamos a suponer que hay una carga 1 y hay una carga 2. Las cargas no están en contacto, están separados una distancia de. La fuerza eléctrica que nosotros no vamos a tocar acá se calcula como una constante por el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado, por lo menos la magnitud. Y a esta fórmula se le conoce como ley de Coulomb o ley de Coulomb, dicen algunos. Nosotros esta no la vamos a abordar, no la vamos a trabajar porque esto le corresponde a la física 3. Y fuerzas magnéticas hay de diferente naturaleza, pero por ejemplo, hay una corriente eléctrica que se mueve en un conductor. Una corriente I. Entonces esa corriente por el simple hecho de moverse genera un campo magnético alrededor del conductor. Y ese campo magnético alrededor del conductor produce que si una carga eléctrica se encuentra por acá, esa carga siente una fuerza. Siente una fuerza debido a esa corriente, a ese campo magnético. No me voy a detener con ecuaciones porque hay varias. Hay varias ecuaciones dependiendo de la naturaleza de la carga, si es una corriente la que se mueve, si es una carga eléctrica. Y, y bueno, tiene que ver con algo que vamos a conocer más adelante como la ley de inducción de Faraday. Entonces, esas serían las fuerzas. Nosotros vamos a trabajar esta. Así que si quiere hacer los muñecos, les espero y a ver, vamos a revisar las unidades. Creo que no las hemos definido. Vamos a revisar las unidades.
Muy bien, seguimos entonces. Ese sería el concepto de fuerza mecánica y concepto de fuerza de campo gravitatorio. Veamos las unidades. Si acabamos de decir que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, pues nosotros podríamos analizar que la masa en el sistema internacional estará en kilogramos y la aceleración de la gravedad dijimos que era 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces las unidades de fuerza en el sistema internacional van a ser estas. Entonces lo vamos a poner sistema internacional. Vamos a decir que 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es la fuerza que aplicada a 1 kilogramo de masa le provoca una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Y nosotros le vamos a llamar un newton. Y se simboliza por la letra N, no NW. Algunos le ponen W, incorrecto. El sistema internacional es una N mayúscula. En el sistema CGS, la unidad de fuerza será, a ver, de masa 1 gramo y de aceleración centímetro sobre segundo cuadrado. A eso se le conoce como una dina. Una dina entonces es aquella fuerza que aplicada a 1 gramo de masa le provoca una aceleración de 1 centímetro por segundo cuadrado. Y en el sistema inglés, usted recordará que la masa era el SLU, un SLU por pie sobre segundo cuadrado, eso es una libra. Claro que en el sistema inglés la unidad básica recordará que era la dimensión básica era el peso, no la masa, así que es más importante la libra que el SLU, o es más utilizable o es básica la libra y no el SLU. Muy bien, eso serían las unidades en el sistema, en los 3 sistemas. Entonces, aquí tenemos que tener claro entonces que el peso se calcula como masa por gravedad y que la diferencia entre masa y peso es que masa es cantidad de material, cantidad de sustancia, y peso W es el producto de esa masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, con eso nosotros vamos a revisar la tercera ley de Newton. Muy bien, tercera ley de Newton. Muy bien, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Siempre hablando en términos del concepto de fuerza. Vamos a ver. Cuando dos cuerpos o dos partículas y dos interactúan entre sí, es decir, que están
actuando bajo un sistema de fuerzas mecánicas o están en un campo gravitatorio, en un campo eléctrico, en un campo magnético. Si dos objetos están interactuando uno sobre el otro, dos partículas, entonces la fuerza que la partícula que uno ejerce a dos, que lo vamos a llamar F2, la fuerza que uno ejerce a dos es igual en magnitud a la fuerza que 2 ejerce a uno, pero en sentido opuesto. Es decir, cuando dos partículas actúan entre sí, la fuerza que uno ejerce a dos es igual en magnitud a la fuerza que dos ejerce a uno, pero de sentido opuesto. Esta ley también se conoce como ley de acción y reacción, que dice justamente eso, que a toda acción se opone una reacción de igual magnitud y de sentido opuesto. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, a ver, vamos a tratar de también ejemplificarlo. Significa que si usted tiene si usted tiene un objeto de masa 1 y otro que esté en contacto con él de masa 2 y hay una fuerza que actúa sobre uno de los objetos, quisiéramos saber qué es lo que ocurre aquí entre ellas, cómo están interactuando estas dos partículas. Acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, veamos qué le está ocurriendo de 1 y qué le está ocurriendo a 2. Mire qué ocurre acá entre ellas dos. ¿Qué le hace el bloque 1 al bloque 2? En estas condiciones, el bloque 1 al bloque 2 lo estaría empujando. Le vamos a llamar la fuerza que 1 le ejerce a 2. Pero entonces el bloque 1, ¿qué siente que le hace el bloque 2? Acá el bloque 2 lo que le va a estar haciendo al bloque 1 es deteniéndolo o obstruyendo ese movimiento libre que podría tener. Le vamos a llamar la fuerza que 2 le hace a 1. La segunda ley de Newton, perdón, la tercera ley de Newton dice que la fuerza 1, 2 es en magnitud igual a la fuerza 2, 1, pero en sentido contrario. Eso significa. Otro caso, vamos a suponer que tenemos un objeto como este, que descansa sobre el suelo y tenemos interés en saber qué es lo que ocurre acá.
Mire, entonces, ¿qué es lo que siente? Aquí ya no serían dos partículas, o bueno, tal vez sí, ¿verdad? El objeto M y el suelo que formaría parte de algo del planeta quizás. ¿Qué sienten cada uno de ellos? Comencemos con el suelo. ¿Qué le hace el objeto al suelo? Pues naturalmente que le va a hacer una fuerza hacia abajo equivalente a su peso. Mire, el objeto le hace una fuerza al suelo hacia abajo equivalente a su peso. Ahora, ¿qué siente el objeto? ¿Qué sentir el objeto que el suelo le hace? Bueno, si el objeto al suelo lo está empujando hacia abajo, el suelo entonces le está generando una fuerza para que no se vaya hacia arriba. Esa fuerza se produce justo en la superficie del contacto. Nosotros vamos a acostumbrarnos a dibujarla de otra manera. Vamos a acostumbrarnos a decir que esa fuerza se produce justo en la superficie y es perpendicular a ella y le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar fuerza normal. Así que a partir de hoy, cuando nosotros analicemos un caso y veamos que hay una superficie en la que un objeto se mueve o descansa sobre ella, vamos a pensar siempre en la fuerza normal como una fuerza externa. Es la fuerza que la superficie le ejerce al objeto. Pues en este caso la normal será de la misma magnitud de la fuerza y de sentido contrario. Mire, ya tenemos dos casos. Así que si quiere los hace y pasamos a la lámina siguiente. Por el momento solo vamos a hacer la conceptualización para luego hacer los ejercicios.
Muy bien. Veamos ahora otro caso que también vamos a utilizar. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay un objeto de masa M que pende de una cuerda, como se muestra acá. Estamos interesados en saber qué le ocurre a las dos partes acá. Vamos a decir que una parte es la cuerda y la masa. Por ejemplo, la cuerda que siente que el objeto le está haciendo, bueno, sí, la cuerda que siente que el objeto le está haciendo una fuerza hacia abajo. Eso va a sentir la cuerda. Por la tercera ley de Newton, el objeto sentirá una fuerza hacia arriba, que naturalmente en este caso será igual al peso. A eso le vamos a llamar nosotros tensión. Tensión de la cuerda. Que en uno de los objetos tiene una dirección hacia arriba. En el caso del bloque, siente que la cuerda lo está jalando hacia arriba y la cuerda sentirá que el objeto lo jala hacia abajo. Entonces, esos son varios casos que tienen que ver con la tercera ley de Newton. Vamos a cerrar este día con los diagramas de cuerpo libre. Para poder resolver un caso nosotros siempre y absolutamente siempre debemos de plantear un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es un esquema de una parte de un sistema donde debemos colocar todas las fuerzas externas a esa parte, justamente a esa parte. Por ejemplo, aquí en la cuerda, esta tensión es una fuerza externa a la cuerda, y en el bloque esta tensión es una fuerza externa al bloque. Pero en todo el sistema, esa tensión es una fuerza interna. Entonces, en el caso que analicemos todo el sistema, esa tensión nosotros no podemos considerarla porque no es una fuerza externa a este sistema. Pero en el caso de la cuerda, sí es una fuerza externa a la cuerda y acá es una fuerza externa al bloque. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un objeto Vamos a suponer que hay un objeto que se encuentra sometido a esa fuerza. Mire, ¿en qué consiste un diagrama de cuerpo libre? Bueno, para resolver un caso nosotros debemos analizar qué es lo que nos conviene aislar.
Acá particularmente nos conviene aislar el bloque porque probablemente querramos conocer cuál es la aceleración del objeto. Bajo el supuesto que cuando este objeto se mueve no hay fricción con el suelo, aunque más adelante vamos a tocar el tema de fricción. Entonces el diagrama de cuerpo libre, mire cómo sería. En este caso del bloque de masa M. Consiste en aislar al bloque y colocarle todas las fuerzas externas, visibles y no visibles. Por ejemplo, acá hay una fuerza F que va hacia la derecha y que es la única que puede mover. Pero además hay otras fuerzas. Este bloque, por ejemplo, siente que la Tierra lo atrae hacia su centro. Y a eso le habíamos llamado peso. ¿Es una fuerza externa? Sí, es una fuerza externa. Pero también dijimos que cuando un bloque descansa sobre una superficie, la superficie le hace una fuerza al bloque y le llamamos fuerza normal. Así que también hay una fuerza hacia arriba llamada fuerza normal. Mire, ese es un caso. Veamos otro caso. Por ejemplo, aquí teníamos este objeto de masa M. Diagrama de cuerpo libre de masa M. Mire, ¿qué fuerzas intervienen sobre el bloque de masa M? Ya habíamos dicho. Bueno, hay una fuerza con la que la Tierra lo atrae a su centro, que sería el peso, y hay algo que la cuerda le está haciendo. El bloque siente que la cuerda lo jala hacia arriba y a esto le llamamos tensión. Así que hay dos fuerzas que siente ese bloque, el peso y la tensión. Si el bloque no se mueve, el peso y la tensión van a ser iguales, pero si el bloque se está moviendo, no van a ser iguales. A ver qué otro caso. A suponer que hay un bloque de masa 2, otra de masa 1 y están unidos por una cuerda. Y hay una fuerza que está jalando al bloque 1. Muy bien, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Aquí tendríamos que preguntarnos de quién, de uno o de dos. Pues usted decide, por ejemplo, para el bloque 1, diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1. La fuerza va hacia la derecha, pero el bloque siente que la cuerda le hace algo. Una fuerza hacia la izquierda, que le vamos a llamar tensión, dijimos. Pero además el objeto tiene un peso, el peso 1, y también está sobre una superficie, habrá una normal perpendicular a la superficie, normal 1 le voy a poner. Mire, pero si el diagrama de cuerpo libre fuera del bloque de masa M2,
¿Qué siente este objeto que le hace la cuerda? Una fuerza a la derecha. Tensión de la cuerda. Mire, aquí va a la derecha, aquí va a la izquierda. Tercera ley de Newton, acción y reacción. También hay un peso. Y como está también en una superficie, hay una normal que va hacia arriba. Una normal 2. Mire. ¿Y qué más? Bueno, con eso nos podríamos quedar. Estos serían algunos diagramas que nosotros vamos a hacer previo a resolver un problema. Así que vamos a dejarlo acá. Voy a ir a siguiente. Vamos a hacer ya ejercicios. Solo voy a detener la grabación.